Amigos y seguidores, este video de hoy va a consistir en la lectura de un comentario que publicó el empresario Arnaud Bertrand en Twitter y cuyo link puse en el texto descriptivo más abajo, al igual que su cuenta de usuario en Twitter, cuenta que recomiendo seguir. No siempre estoy de acuerdo con él, pero en general sus comentarios son siempre muy bien informados y son interesantes y provienen de un cerebro que piensa. No es un liberal, usa un cerebro pensador. Aviso que no garantizo una traducción literal, como se podría decir, ¿no? No es literal, no es una traducción óptima, impecable, pues me he tomado alguna que otra libertad, pero puedo jurar que respeté la esencia fundamental del mensaje, la fidelidad a la intención original de su autor, que es un analista lúcido como pocos. Por eso hice lo que hice, porque me parece que este comentario que él hizo posee una calidad de síntesis, una calidad sinóptica, que es una lástima que pase desapercibida. El escrito original no tiene título, pero bien podría ser La caída irreversible de Occidente, del Occidente liberal, para ser más preciso. Bueno, voy a proceder a su lectura, intercalada con breves comentarios míos, y el resto de mis opiniones las consignaré en un video aparte, que ya tenía casi preparado con una temática similar, hasta que me topé con esto. Bueno, comencemos y abro comillas. Realmente creo que la actual crisis de confianza dentro y hacia Occidente es una de las causas fundamentales de gran parte de la inestabilidad global que estamos viviendo en este momento. Reflexionar sobre lo que está impulsando esta crisis de confianza plantea una pregunta muy simple. ¿Puede Occidente cumplir sus promesas a sus propios pueblos y al mundo en general, o se ha vuelto estructuralmente incapaz de hacerlo? En primer lugar, ¿existe una crisis de confianza en Occidente? Absolutamente sí. Consulté el último barómetro de confianza de Edelman de 2024. El link está abajo en el texto descriptivo. Y observé claramente que la confianza se ha derrumbado en la mayoría de los países occidentales, los cuales se han convertido en las sociedades del mundo con los niveles más bajos de confianza del mundo. Por ejemplo, el Reino Unido. El Reino Unido en estos momentos tiene la más baja del mundo. Estados Unidos no es que se quede muy atrás. También pude consultar datos nacionales, por ejemplo, el de la confianza pública de Estados Unidos en el gobierno, la cual solía estar cerca del 80% en la década de los 60 y ahora ha bajado a un mísero y mínimo histórico del 16%. O sea, prácticamente los familiares de los políticos y de los banqueros y alguno que otro empresario. Y si esta no es una crisis de confianza, no sé qué es. ¿Y por qué importan tanto estos datos? Buena pregunta. Es mucho más importante de lo que la gente piensa. ¿Por qué importan tanto estos datos? Porque la confianza es el pegamento que une a las sociedades y lo que permite a los países seguir avanzando, seguir progresando. Dentro de un país, si la gente no confía en su gobierno o sus instituciones,
los efectos se extienden a todas las facetas de la vida. Esto no creo que pueda extrañarle a nadie, pero la falta de confianza conduce a, uno, inestabilidad política y aumento del populismo. Dos, divisiones sociales y tensiones con protestas o disturbios civiles. Tres, deterioro de la seguridad social porque la gente no compra las iniciativas que los estados proponen, no se las creen y desobedecen las leyes, las desobedecen si las perciben ilegítimas. Incluso dejan de pagar impuestos, comienzan a trabajar sin declarar impuestos y cosas así. Esto comienza a ocurrir y es como una avalancha. Aquí en Italia es así. Por último, la corrupción, ya que la gente ya no se siente responsable. Y todo esto constituye un círculo vicioso, ya que mucho realimenta el descontento y agrava aún más la falta de confianza. Eh, en el escenario internacional, la falta de confianza significa conflictos. Si simplemente los países no pueden confiar en otros países, no hay confianza mutua. Entonces, los acuerdos o la diplomacia pierden su sentido, su validez, su función, ya que simplemente no se puede confiar en que serán respetados. Y cuando la diplomacia no puede funcionar, significa conflicto. Cuando todo Occidente se encuentra involucrado en el estallido de los gasoductos rusos y se encuentra involucrado, ya sea porque lo hizo, porque alguien lo hizo y los demás callan en complicidad con ese autor material, señores, señores, ahí se acabó cualquier clase de confianza. En realidad se cayó cualquier clase de legalidad y se cayó cualquier clase de legitimidad, como diría Agamben. Caímos en la anomia. En el fondo, ¿qué impulsa la confianza? Esencialmente, la confianza depende de personas e instituciones que cumplen sus promesas. No es casualidad que el Reino Unido sea ahora el país con con el nivel más bajo de confianza, porque a la gente se le anunciaron grandes promesas con el Brexit, que se suponía que traería muchas mejoras como menos inmigración, mejores oportunidades económicas, etcétera, casi nada, perdón, casi nada se cumplió o tuvo éxito. Bueno, nada se cumplió. Que alguien me diga si algo tuvo éxito, realmente, que me lo diga, porque yo no lo consigo. Y en el escenario global ocurre lo mismo. La guerra en Ucrania es un ejemplo perfecto, ya que es el resultado de de una serie de promesas incumplidas por parte de Occidente, empezando por la promesa muy bien documentada hecha por el secretario de Estado estadounidense James Baker a Gorbachev de que la OTAN no se movería ni un centímetro hacia el este. Pero también están los acuerdos, los tristemente célebres acuerdos de Minsk II, los deprimentes acuerdos de Minsk II, que se suponía estaban garantizados tanto por Alemania como por Francia, los cuales no fueron respetados de ninguna manera. Y tanto Merkel, la payasa Angela Merkel, como el gran payaso François Hollande han tenido que admitir que se trataba en sustancia de una estratagema para darle tiempo a Ucrania para rearmarse. ¿Y cuál fue el catastrófico resultado de esto?
el colapso de la confianza entre las naciones y una guerra inevitable. Podría dar miles de ejemplos de promesas incumplidas nacionales o internacionales. Debes conocer muchos ejemplos tú mismo, pero creo que la pregunta más importante es, ¿por qué? ¿Es que acaso hay algo estructural en lo que se ha convertido la democracia liberal como sistema de gobierno que hace imposible cumplir las promesas? Sí, no es una falla estructural en la democracia liberal. No se autoengañen, señores. Eh, es su naturaleza privatizadora y depredadora, porque radica la esencia de la democracia liberal, privatización del Estado y depredación de las naciones. Y desde luego, concentración de la riqueza en cada vez menos personas. Eso es lo estructural de la dichosa democracia liberal. Bueno, seguimos y abro comillas de nuevo. Hagamos un experimento mental bastante sencillo y pongámonos en el lugar de alguien que se postula para presidente de los Estados Unidos con dos promesas claves: erradicar la pobreza y acabar con la corrupción institucionalizada. Por ejemplo, no más lobbies y grupos de presión que dicten las políticas en Washington. Sin duda, algunos habrán captado ya que elegí a propósito las dos políticas principales y fundamentales aplicadas por China durante los últimos 10 años. Entonces, en nuestro experimento mental, ¿qué sucedería probablemente? En cuanto a la corrupción, dado que está tan institucionalizada hasta el punto de que se podría afirmar sin exageración que los intereses corporativos y de lobby son Washington, bueno, eso terminaría en un estruendoso fracaso, incluso con un posible impeachment. Como dirían los cínicos, no se puede cambiar el motor de un automóvil mientras está en marcha, lo que equivale a decir que ese tipo de sistema no se puede reformar desde adentro, señores ingenuos. El frente mediático y la concentración de poder de los mismos intereses corporativos contra los que intentarías luchar, te criticarían, incluso te asesinarían, por lo menos moralmente, lo que significa que terminarías en el lugar irónico de tener al público en tu contra por una política que por naturaleza debería ser muy popular, porque beneficiaría justamente al pueblo. En resumen, para empezar, las promesas que implican reformas sustanciales del sistema mismo simplemente están muertas o nacen muertas, ya que parafraseando una cita famosa, es sumamente difícil lograr que un hombre cambie algo cuando su sustento depende de no cambiarlo. El presidente Lyndon B. Johnson, con su iniciativa de guerra contra la pobreza en la agitadísima década de los años 60, iniciativa cuyo propósito era la de erradicar la pobreza, cuya tasa era del 19% en ese momento, tuvo cierto éxito. De hecho, la tasa mejoró un poco hasta llegar al 11% en el año 1973, año de la crisis petrolera, pero volvió a aumentar hasta el 15% en 2010 y ahora se sitúa en torno al 12,5%, un porcentaje que es sorprendentemente alto
para el que se supone que es el país más rico del mundo. Y aquí, como recordatorio oportuno, habría que apuntar que la pobreza de China en estos momentos se ha reducido prácticamente a cero. Pero Johnson era demócrata y los republicanos, que siempre han sido liberales al modo inglés, o sea, odiando a la clase trabajadora, se opusieron a su programa porque sentían que muchas de sus iniciativas fomentaban la dependencia del Estado, que como todos sabemos no debe estar al servicio de los ciudadanos y la nación, sino de las corporaciones y lobbies. Nixon, cuando fue elegido, continuó algunas de esas políticas, modificó otras y con el tiempo el programa quedó completamente abandonado en el camino. Así que todo volvió a adoptar un patrón demasiado común. En otras palabras, el patrón de un programa ambicioso anunciado con gran fanfarria solo para diluirse en el juego de la politiquería, o sea, de la política sin poder. Y terminamos con un resultado tibio que estaba bastante por debajo de los objetivos iniciales. Eh, la existencia de un patrón tan común en política, o lo que queda de ella, en realidad desincentiva a los políticos occidentales a asumir objetivos ambiciosos como este. ¿Por qué? Porque saben solo que van a terminar decepcionando a la gente. Por ejemplo, guerra contra la pobreza, guerra contra las drogas, contra el cáncer, guerra contra el crimen, etcétera. Todos objetivos que se usan en el circo electoral para luego ser puntualmente desechados, para cambiarlo todo, para que todo siga igual en la democracia liberal, la de la alternabilidad sin alternativa. De allí deriva la imposibilidad de cumplir grandes promesas en el marco de la democracia liberal, tal como esta es actualmente, pero no es, en realidad, no es tal como esta es actualmente, es que siempre ha sido así, es que así es la democracia liberal y no se engañen, señores, se los ruego, no se engañen con respecto a esto. Los fracasos recurrentes en el cumplimiento de estos objetivos erosionan la confianza de dos maneras. No solo porque hacen que la gente, decepcionada por los fracasos, se vuelva cada vez más cínica ante la posibilidad de un cambio significativo, sino también porque los políticos evitan cada vez más hacer promesas que saben que sus amos liberales no permitirán que se realicen, lo que en sí mismo erosiona la confianza porque la gente, con razón, tiene la impresión de que los políticos no abordan los problemas reales. Y lo increíble es que la gente no termina de superar la impresión y por fin aterrizar en la certeza de que los políticos no son otra cosa que títeres de poderes superiores, ocultos y nada más. Pero la gente como que no termina de caer, de aterrizar, de darse cuenta. No se le prende la lámpara, el bombillo, la luz. Es increíble. Y siguen yendo a votar, y siguen yendo a votar, y votan, y votan, y votan. Y no se equivoquen. Esta situación es incluso peor en Europa, porque los gobiernos nacionales no solo están limitados por su política interna como en los Estados Unidos, sino que además están más limitados aún por instituciones supranacionales como la Unión Europea o la OTAN, cuyas reglas están obligados a cumplir, porque tras la Segunda Guerra Mundial firmaron una serie de tratados que los convirtió en colonias de los Estados Unidos. A todos.
Los mismos patrones también se presentan en el escenario global. Por ejemplo, hay buenas razones para creer que James Baker realmente lo decía en serio cuando le hizo la promesa de ni un centímetro más hacia el este a Gorbachev. Y hay amplia evidencia que sugiere que Bill Clinton violó esa promesa en gran parte por razones políticas internas, para asegurarse el apoyo político de los estadounidenses cuya ascendencia es de Europa del Este, que estaban particularmente concentrados en estados electorales clave como Illinois, Ohio y Pensilvania. Además, tomemos en cuenta la tendencia natural de un presidente demócrata a no sentirse muy obligado por una por una promesa, perdón, por una promesa de política exterior hecha por un presidente republicano. Y otra vez nos encontramos con una promesa que era clave para la paz y el futuro del continente europeo. Realmente esa promesa era clave y al final quedó diluida también ella en el juego de la politiquería, con resultados dramáticamente trascendentales, de los cuales apenas hemos visto los ejercicios de calentamiento. En definitiva, podemos ver que algo está profundamente roto en los cimientos mismos de cómo se hacen y cumplen las promesas en las democracias liberales occidentales. Eh, Realmente creo que este es un tema fundamental que lleva a muchos otros a nivel interno. El aumento del populismo lleva a profundas divisiones y a ese cinismo atmosférico irrespirable que plaga a todos los países occidentales. Y a nivel internacional, esto lleva a la división de Occidente versus el resto del mundo y a las constantes y plenamente justificadas acusaciones de ese resto del mundo contra Occidente por su doble estándar, por su doble rasero, su hipocresía y falta de confiabilidad, para no decir arrogancia. Reformar esto será un desafío inmenso. Es que me da risa. Disculpen. Reformar esto será un desafío inmenso. Pero ¿qué dice? Incluso dudo que sea posible, dado que, como hemos visto, Occidente ni siquiera puede implementar políticas básicas a largo plazo. Pero el costo de no reformar esto es mucho mayor. Con el tiempo, es casi seguro que esta crisis de confianza conducirá, conducirá a alguna forma de colapso social si no sumerge antes al mundo en una guerra global catastrófica. Al fin, cierro comillas, quedo en libertad. Estimado señor Bertrand, solo agregaré como aporte final a su brillante reporte forense del cadáver occidental que el occidente liberal no es reformable, porque un criminal en serie como el liberalismo difícilmente es reformable, aunque le apliquen la naranja mecánica. Y por lo tanto le puedo asegurar que la solución tampoco estará en la guerra, porque si algo, se trata de algo demasiado podrido en, en estos seres humanos que ya ni siquiera se les puede considerar humanos, son unos desalmados. Hay algo demasiado podrido que al final de los tiempos solo Dios podrá remediar. Y espero que su misericordia sea generosa y realmente se apiade de nosotros. Amigos.
Muchas gracias por la atención hasta el final y nos veremos pronto, muy pronto.